Estrategia de gobiernos e instituciones públicas en países democráticos en desarrollo. Les habla Julio Sergio Ramírez, soy profesor emérito de INCAE Business School. Mi correo electrónico aparece ahí en la pantalla en caso que tengan interés en comunicarse conmigo acerca de este libro o cualquier otro asunto. Vamos a estar hablando de un modelo de estrategia para gobiernos y para instituciones públicas en países democráticos en desarrollo. Este es un enfoque muy novedoso que permite lograr una forma ordenada, sistemática y orientada a que la entidad o el gobierno, la entidad pública o el gobierno logren los mejores resultados desde el punto de vista del bienestar colectivo, que es lo que le corresponde a una entidad pública. Bien, toda esta presentación está basada en el libro cuya portada aparece allí, que está disponible en Amazon.com y cuyo título es La democracia eficaz, planeamiento estratégico para gobiernos y entidades públicas en países democráticos en desarrollo, volumen 2, los componentes de la estrategia de gobierno. Sobre este libro está extraída esta conferencia. Muchos afirman que para ser un buen presidente, usted lo que requiere es un buen gerente, alguien que sepa dirigir organizaciones grandes. O sea que piensan que dirigir un país es como dirigir una gran empresa. Y bueno, ¿será válido visualizar una entidad pública, incluso la presidencia de un país, como una empresa privada? Bueno, hay varias diferencias sustanciales que tenemos que entender que tienen mucho peso en la estrategia de la institución. Primero, el papel de la competencia, que en el caso de una empresa privada es clave para el éxito, es clave y la competencia es la principal amenaza a la supervivencia de la empresa. En el caso de la entidad pública, no tiene competidores. El Ministerio de Hacienda ejerce su potestad sobre el territorio nacional, el alcalde de una ciudad ejerce su potestad sobre el terreno de la ciudad, etc. No hay competidores dentro de su ámbito de ejercicio de sus potestades. En la empresa sí lo hay. Incluso la estrategia, en el caso de una empresa privada, es la forma en la cual vamos a enfrentar y superar a la competencia en el mercado y hacerlo de manera rentable. Por otro lado, el papel del apoyo político. En una empresa bien ordenada, el apoyo político es de poca importancia porque se tiene un orden jerárquico claramente establecido y unas líneas de mando muy bien estructuradas. Mientras que en la entidad pública, claramente el apoyo político es esencial para el gobernante o para el dirigente de la entidad. Sin apoyo político no va a lograr nada y incluso en cierta forma el apoyo político llega a tener el papel de la competencia en el otro caso. En un caso tiene que superar la competencia, en este tiene que lograr suficiente apoyo político para salir adelante. Otra diferencia importante es el papel de la dimensión financiera. En la empresa privada, la dimensión financiera sintetiza la creación de valor en un periodo dado, mientras que la entidad pública puede estar muy bien las finanzas y no haber creado ningún valor, o puede haber sido muy beneficiosa y tener unas finanzas con algún déficit importante. Entonces, el papel de la dimensión financiera en la empresa privada es sintetizar y ser guía en las decisiones y sintetizar los resultados, incluso mostrar el tipo de éxito que tiene una empresa que opera en un mercado competitivo. Si es rentable, quiere decir que es exitosa y estuvo bien dirigida. En el caso de una entidad pública, la dimensión financiera tiene dos papeles. Uno es el de limitar o restringir establecer los límites de acción que la entidad pública puede tener, y segundo puede ser en algunos casos un indicador de eficiencia en los controles de gasto relacionados con lo que haya entregado. ¿Cómo se mide el éxito? ¿Qué es éxito? En una empresa privada, ventas, crecimiento de ventas, de utilidades, rentabilidad, posición en el mercado, imagen de la marca,
Y en la entidad pública no hay ventas, no hay rentabilidad. ¿Qué es? Tiene que ver con algo que llamaremos más adelante creación de valor público y lo explicaremos apropiadamente en su momento. ¿Cómo se logra el éxito? En el caso de la empresa privada, superando a la competencia, haciéndolo de manera rentable. En el caso de la entidad pública, si no hay competencia, ¿cómo logro el éxito? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer para lograr el éxito? Y lo estaremos hablando cuando planteemos el problema estratégico del gobernante a lo largo de esta presentación. ¿Cómo es el proceso decisorio? ¿Qué tan concentrado y coherente es el uso de la autoridad? En la empresa privada es bastante concentrado y coherente, mientras que en las entidades públicas es disperso, hay pesos, contrapesos, hay limitaciones en las potestades, hay dificultad de lograr a veces la cooperación de otras entidades públicas para el logro de los puntos de agenda, etcétera. ¿Cómo son los sistemas de incentivos? En la empresa privada están muy conectados con el logro del éxito competitivo de la empresa, mientras que en el caso de una entidad pública, ¿dónde están los incentivos si no estamos tratando de tener éxito financiero o competitivo? ¿De dónde sale? También lo estaremos hablando a lo largo de esta presentación. ¿Cuánta autoridad tiene un gerente público comparado con un gerente privado? Un gerente privado puede hacer todo lo que no le esté prohibido dentro de la ley o las estipulaciones de políticas de la empresa, mientras que un gerente público tiene muchísimas limitaciones, solo puede hacer lo que está autorizado. Entonces tiene muchas limitaciones para la acción. Bien, entonces, cuando vemos estos puntos de comparación, es claro que hay enormes diferencias entre una entidad pública y una empresa privada. Y por tanto, el enfoque estratégico debe ajustarse no a hacer algo que tomo de la empresa privada y lo acomodo a una entidad pública, sino que debo desarrollar un enfoque de estrategia apropiado a la naturaleza de la entidad pública. Bien, un concepto muy importante tiene que ver con la creación de valor. Toda organización que quiera mantenerse en el largo plazo tiene que crear valor o bienestar o beneficiar a personas o actores externos a la entidad para que ellos le den los recursos y los medios para sostenerse y prosperar. O sea, es prácticamente una certeza que una organización que no cree valor a lo largo del tiempo para actores importantes en su entorno va a desaparecer. Ahora, hay dos tipos de valor. Hay valor público y hay valor privado. ¿Qué es valor público? Todo aquello que crea bienestar para las personas y que tiene dos características. No es apropiable. O sea, nadie puede ejercer sobre eso el derecho de propiedad y no es excluyente. El hecho de que alguien lo disfrute no impide que otro lo pueda hacer. Por ejemplo, uno muy obvio, el aire que respiramos es valor público. Nadie es dueño del aire, particularmente ni siquiera una nación, nadie. Y el hecho de que alguien respire no impide que otro lo haga, excepto si estamos en el fondo del mar o en el Everest tomado de un tanque de oxígeno. Pero sobre la superficie de la Tierra, en altitudes normales, etcétera, hay suficiente aire, aunque a veces ese valor público del aire puede estar contaminado, entonces ya ha perdido algo de ese bienestar. Entonces, valor público es todo aquello que crea bienestar para las personas y que no es apropiable, no se ejercen derechos de propiedad sobre él y no es excluyente. El hecho de que alguien lo disfrute no hace que otro no lo pueda hacer. Por ejemplo, en un país, la paz social, la vigencia de un régimen de derecho, la calidad y transparencia de la democracia, el prestigio internacional del país, todos esos son valores públicos. Es algo que produce bienestar para la gente y que nadie es dueño de eso privadamente, y el hecho de que alguien lo disfrute no implica que otro no lo pueda hacer. Por el contrario, todo lo que es valor privado es apropiable, sobre él se ejerce derecho de propiedad
Y es excluyente. El hecho de que alguien lo esté disfrutando impide que otros lo puedan hacer normalmente. Por ejemplo, mi automóvil es apropiable, es de mi propiedad y es excluyente. Yo lo uso a exclusión de otros, aunque puedo permitir que otros lo usen, pero no lo pueden usar todos al mismo tiempo y cuando alguien lo está usando, otro no lo podría usar. Entonces, ambos producen bienestar, pero el público es no apropiable ni excluyente y el privado es apropiable y excluyente. Ahora, las entidades públicas están en el negocio principal de crear valor público, mientras que las entidades privadas están en el negocio principal de crear valor privado. Las públicas pueden crear algo de valor privado y las privadas algo de valor público, pero no es su vocación y puede haber alguna mención sobre esto. Veamos ejemplos de creación de valor. La presidencia de la República. ¿Qué valor privado crea? Legítimamente no puede crear ningún valor privado. Está hecha para crear solo valor público. Bueno, ¿qué valor público crea la presidencia de la República? Hay varios. Podríamos citar uno, generar consenso acerca de la visión del país que queremos. Tener un consenso fuerte acerca de qué país queremos ser. Ese es un valor público importantísimo. Segundo, velar por la vigencia del régimen de derecho y el imperio de la ley. Tercero, el prestigio internacional del país. Cuarto, el fortalecimiento de la cultura ciudadana y de los valores ciudadanos. Esos papeles le corresponden, no exclusivamente, pero de manera importante, a la presidencia de la República. Veamos otra entidad. Bueno, ¿y qué valor? Bueno, dijimos que el valor privado no puede crear ninguno legítimamente. El Ministerio de Educación, ¿qué valor público crea? Bueno, uno pensaría, bueno, la instrucción que le dan a los estudiantes en las escuelas y los colegios públicos. No, señor, ese es privado. La educación que usted recibe, usted se apropia de ella y es excluyente. Cuando usted le están enseñando, no le están enseñando a otro, a un grupo pequeño. O sea, incluso es tan excluyente que su título que usted se apropia, no se lo puede dar a otro, porque eso sería un engaño. Entonces, lo que usted recibe como instrucción, como educación en las escuelas y colegios del Ministerio de Educación, no es valor público, es valor privado. Upa. Entonces, ¿qué será valor público? El acceso a la educación. La calidad de la educación. La cobertura de la educación. La eficiencia con la cual se entrega la educación. La certificación de la educación. Todo eso son valores que elevan el beneficio que la educación crea para los educandos y también para la sociedad en su conjunto. Entonces, la instrucción que dan es privado y el acceso, la calidad, la certificación, la cobertura es valor público. En el Ministerio de Salud, igualmente, lo que usted recibe de medicamentos y tratamientos y operaciones quirúrgicas, eso es valor privado. ¿Qué más privado que una operación de apéndice? Usted no se la puede pasar a otro. Entonces, ¿qué es lo público? La calidad de la salud, la educación en la salud, la regulación de los proveedores de servicios de salud, el alcance de los servicios de salud, la accesibilidad de los servicios de salud. Todo eso es público. Todos esos son los elementos de valor público que tiene y tendría de tener a cargo el Ministerio de Salud. Una dirección de impuestos nacionales. ¿Qué valor público crea? El financiamiento no inflacionario del gasto público. La equidad tributaria en términos de que la gente pague lo que debería pagar según la ley. La ciudadanía o la cultura tributaria, la disposición de las personas a ilustrarse sobre esto y a pagar los impuestos que le corresponden. Eso es el valor público que crea la Dirección de Impuestos en términos de la colección de impuestos.
Por ejemplo, entre más fuerte sea la ciudadanía y la cultura tributaria, más fácil es para el ministerio o para la Dirección de Impuestos llevar a cabo su tarea. Por ejemplo, una alta evasión de impuestos es una merma en la creación de valor público, que está a cargo de la dirección respectiva. Una empresa pública de telecomunicaciones, las llamadas, las conexiones, todo esto, eso es privado, eso es apropiable y excluyente, eso se vende y se compra. Entonces, ¿dónde está el valor público de una empresa pública de telecomunicaciones? Bueno, sería el acceso al servicio, la calidad del servicio, la cobertura del servicio, el avance tecnológico del servicio, la capacidad del servicio para atender la demanda. Eso es valor público de poder crear una empresa de telecomunicaciones. La policía de tránsito, ¿cuál es el valor público que crea? Que el tránsito en el territorio que supervisa tenga bajos niveles de accidentalidad y un alto nivel de ordenamiento. Si hay muchos accidentes o hay mucho caos, no se está creando suficiente valor público por parte de la policía de tránsito. El Poder Judicial el valor público que crea es justicia pronta y cumplida, por ejemplo. En cuanto a entidades públicas, podemos separarlo en dos tipos de entidades. Una que llamaremos institución pública, cuyas actividades principales no consisten en entregar bienes o servicios por los cuales estas instituciones reciban pago de quienes obtienen esos bienes y servicios, y empresa pública, aquellas cuyas actividades consisten en entregar bienes o servicios por los cuales reciben pagos de clientes. En esta presentación nos vamos a enfocar en las instituciones públicas. El tratamiento de las empresas públicas es diferente porque tiene una parte empresarial y una parte institucional, y eso merita un tratamiento separado para no confundir, para enfocarnos específicamente en todas las instituciones públicas que no son de índole empresarial, que no venden ni compran en el mercado nada, que no están en esa tarea. Esas que tienen esa tarea requieren un análisis un poco diferente, aunque tiene puntos en comunes, pero ya mezcla mucho la parte privada y la parte pública. En realidad es una combinación de ambas que merece un tratamiento separado. Entonces vamos a comparar las instituciones públicas y las empresas privadas en varios temas. ¿De dónde vienen los fondos y la autorización para usarlos? ¿Quién paga por los beneficios que da la institución o la entidad? ¿Qué papel tiene la competencia? ¿Qué factores impulsan el logro de la excelencia en cada una? ¿Quién mide la creación de valor? ¿Cómo se logra la supervivencia? ¿Qué papel juega la dimensión financiera? ¿Y qué relación hay entre misión y supervivencia? Veamos. ¿De dónde viene la plata y la autorización para usar la plata? En la empresa privada viene de los accionistas y los clientes, que son exactamente los que reciben los beneficios que produce la empresa, clientes y accionistas. En la institución pública no vienen de clientes ni de accionistas porque no los tienen, sí, vienen de lo que se denomina el ambiente autorizante, de fondos para proveerlos, principalmente del Poder Legislativo a través de las leyes de presupuesto. ¿Quién paga por los beneficios que da la entidad? En una empresa privada, siempre los beneficiarios o clientes de la empresa. Cuando usted compra una Coca-Cola, está autorizándola a la embotelladora de Coca-Cola a que produzca otra botella de Coca-Cola porque usted se siente beneficiado y pagó por ello. Entonces, pago por ese beneficio que recibí de acuerdo al precio que está en el mercado. En la institución pública, no pagan los beneficiarios, viene de fondos públicos principalmente, no es directamente por pago por el beneficiario. ¿Qué papeles tiene la competencia? Examinen lo interesante del papel de la competencia en una empresa privada. La competencia es la amenaza real a la supervivencia, que es la que crea presión hacia la excelencia. Digamos que usted tiene un restaurante y le está yendo muy bien. Y usted tiene principalmente lo que llaman almuerzos ejecutivos, que es en día de semana al mediodía, y ese es el grueso de su negocio. Bien. Y
se entera que a unas 3 cuadras han colocado un restaurante muy parecido al suyo, que atiende más o menos un mercado similar y está relativamente cerca y no hay más en varios kilómetros a la redonda. Entonces estaba solo, pero ahora le llegó un competidor. Y usted empieza a notar una baja en las ventas. Se reduce el número de comensales que van todos los días a su restaurante. Y usted va y nota que muchos clientes se están yendo a la competencia. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a presentar una demanda ante la ley para evitar que éste le quite clientes? No, 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 no tiene sentido. ¿Qué va a hacer? Bueno, si usted es un empresario sensato, va a ir a averiguar por qué sus clientes se están yendo para allá. ¿Será porque es más barato? ¿Será porque la calidad es mejor? ¿Será porque el servicio es mejor? ¿Será porque tienen mejor menú? ¿Será porque el ambiente es más agradable? ¿Será porque tienen mejor acceso de parqueadero y un área más segura? ¿Será por una combinación de esos factores? ¿Por qué será? Usted vaya a averiguar. Y en base a su averiguación va a tratar de ver cómo contrarresta esos elementos en que el competidor lo supera para recuperar clientes y evitar que se le vayan los que todavía tiene. Y si su decisión fue acertada, usted empieza a recuperar clientes y el otro empieza a notar que los clientes que había ganado los está empezando a perder y empieza una puja entre los dos restaurantes para mejorar el servicio total, la calidad, el precio y todo. Y por eso van logrando niveles superiores de ejecutoria y de excelencia. Es la competencia en el mercado que empuja hacia la excelencia. Y entonces, cuando una empresa privada enfrenta un mercado competitivo, recibe una retroalimentación directa sobre la ejecutoria. Si me está yendo bien en el mercado y es un mercado competitivo, significa que estoy haciendo las cosas bien comparado con mis competidores. Bien. En una institución pública, la competencia no existe. Entonces, ¿cómo voy a saber qué vías de retroalimentación voy a tener para ver la excelencia? ¿Qué factores me van a impulsar al logro de la excelencia? La empresa privada ya lo vimos, el principal y permanente factor es la presión competitiva en el mercado. Si no hay presión competitiva, solo queda un factor que es el liderazgo, que puede impulsar a la excelencia y tratar de crear una cultura de excelencia, pero no tiene el peso que tiene la competencia en el mercado. La competencia es el principal inductor de la excelencia y el liderazgo puede, sobre todo en condiciones competitivas, acelerar y mejorar todavía esa búsqueda de la excelencia. En el caso de la institución pública, nos queda solamente el liderazgo de la entidad y su vocación de servicio público, que es capaz de ejemplificar y de exigir en toda la organización. Vocación de servicio público, que crea una cultura de excelencia en la atención del ciudadano, del público. Vocación de servicio público ejemplificada desde la cúpula y exigida en toda la organización, desde la entrada, en el avance y en la salida. Si no, no hay otra. La presión de la prensa y la crítica es un efecto muy secundario. El liderazgo, con vocación fuerte de servicio y capacidad de empujar eso, de empujar a la organización, de movilizar el intelecto colectivo y la voluntad colectiva de todos los miembros de la organización hacia la creación de valor público. ¿Quién mide la creación de valor? En la empresa privada, pues es medida en el mercado económico de los clientes para dar los fondos, mientras que en la institución pública ese valor es medido en el mercado político del entorno autorizante para darle fondos. En un caso son los beneficiarios y en otro caso es el entorno autorizante. ¿Cómo se logra la supervivencia? En la empresa privada está garantizada por el apoyo de los beneficiarios, clientes y accionistas, mientras que en la institución pública no está garantizada por el apoyo de los beneficiarios, sino
está garantizada por el apoyo del entorno o ambiente autorizante, que es muy distinto. ¿Qué papel juega la dimensión financiera? En la empresa privada permite sintetizar la creación de valor y es un requisito tanto de supervivencia como de excelencia, especialmente si enfrenta un entorno competitivo. En la institución pública no sintetiza la creación de valor, es un requisito de supervivencia, no de excelencia, y podría ser indicador de eficiencia dependiendo de otros indicadores que hay que controlar para determinar qué tan eficientemente está siendo manejada la entidad. Finalmente, ¿qué relación existe entre la misión y la supervivencia? Y aquí es muy interesante. En la empresa privada, si logramos la misión, tenemos la garantía de la supervivencia. En la institución pública, el logro de la misión no garantiza la supervivencia, porque la misión está en términos de algo que hago, que le doy valor público, que le doy a los beneficiarios, y eso no me garantiza la supervivencia. La supervivencia no depende de los beneficiarios, sino del apoyo del entorno autorizante. Aquí tenemos una tabla que sintetiza la comparación que acabamos de hacer: fuentes de fondos y autorización para usarlos, la diferencia entre empresa privada e institución pública, quién paga por los beneficios, qué papel tiene la competencia, cuáles son los impulsores de excelencia, quién mide la creación de valor, cómo se logra la supervivencia, qué papel tiene la dimensión financiera y cómo la relación que hay entre misión y supervivencia. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es el dilema fundamental de la institución pública? Si la institución pública crea valor público, pero no tiene apoyo político, no es viable porque le quitan los recursos en el entorno autorizante. Si tiene todo el apoyo político del mundo en su entorno autorizante, pero no crea valor público, no sirve para nada. No sirve. Porque la razón de ser es la creación de valor público. Para lograr su misión, debe crear valor público. Pero para sobrevivir financieramente, debe crear para sí suficiente apoyo político. Entonces, perdón, esto no. Ahora, el apoyo político, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de apoyo político? El apoyo político, como lo vimos, es indispensable para la supervivencia de la entidad pública, porque es el que determina si la entidad pública recibirá los recursos necesarios para operar. Y entonces, ese apoyo lo crea la entidad para ella misma. Tengo suficiente apoyo en el entorno autorizante, principalmente. Entonces, ese apoyo político es como el balance neto entre apoyo y oposición a la institución por parte de quién, de los actores, de su entorno autorizante y de otros que tienen influencia sobre esos actores del entorno autorizante. Y ese balance de apoyo-oposición es el apoyo neto que dan los actores autorizantes y quienes influyen sobre ellos a la forma en que la institución está actuando para crear valor, para crear ese valor público que se espera que cree. Ahora, entonces, el apoyo político determina la viabilidad política de la creación de valor por parte de la entidad o de la institución pública y también, por ejemplo, puede ser acumulado a lo largo del tiempo como capital político de la institución. Y ese balance de apoyo neto va a depender de la historia de la institución, de la posición de sectores importantes respecto al gobierno, sectores de oposición al gobierno y sectores de apoyo al gobierno, de posición de sectores respecto a la agenda de la entidad y respecto a la ejecutoria actual. Ahora, una entidad pública con mucho apoyo político y a la larga mucho capital político logra tener una gran autonomía de acción porque tiene un gran respaldo en su entorno autorizante y sobre aquellos que influyen sobre ese entorno. Esto le da una gran capacidad de acción.
cuando tiene muy poco apoyo político, es fundamentalmente muy débil y puede ver muy severamente limitadas sus opciones para lograr una agenda de creación de valor público. Ahora, ¿cómo definiríamos el problema estratégico del gobernante o jefe ejecutivo de una institución pública? Es preguntarse, ¿cómo va a crear el valor público que él quiere para la sociedad? O sea, su agenda o su plan de gobierno. Y aquí puede ser un presidente, un alcalde, un ministro, un jerarca de una entidad pública, aprovechando al máximo su capacidad operativa de manera tal que pueda mantener durante su gestión un nivel de apoyo político suficiente para evitar amenazas a la estabilidad de su gestión en la entidad y al avance de su agenda. Este es el problema estratégico de todo jefe ejecutivo de una institución pública. Voy a crear valor público. Lo hago con la capacidad operativa y necesito todo el tiempo suficiente apoyo político para poderlo hacer. Veamos los componentes entonces del problema estratégico del jefe ejecutivo. Primero, la agenda o plan de gobierno. Luego, el apoyo político que tiene la entidad. Luego, la capacidad operativa de la entidad y de su entorno de cooperación. Y finalmente, el orden y grado de ejecución de la agenda. Son 4 componentes muy importantes en la agenda estratégica en el plan estratégico del jefe ejecutivo de una entidad. Vamos primero a la agenda o plan de gestión. Allí se define cuál es el valor público que queremos crear, cuál es y cuánto es, que eso es la razón de ser de la entidad. Ahora, normalmente el campo de valor público está determinado en la ley de formación de esa entidad, le dan un terreno en el cual puede actuar. Ahora, pero si esa agenda es muy ambiciosa, si quiere lograr muchas cosas, no tiene el riesgo de no ser factible y puede causar un terrible desperdicio de recursos y un debilitamiento y más aún la bancarrota política porque empezó una gran cantidad de iniciativas y no lo pudo hacer. Se quedó a mitad de camino en muchas de ellas. Y cuando usted empieza en una entidad pública con muchas iniciativas y no las termina, la mayoría de esas iniciativas inconclusas son una pérdida total de recursos. Se quedó incompleto y no llegó a nada. Y una gran cantidad de recursos que fueron desperdiciados. Ahora, por otro lado, si más bien se da el lado de no ser ambiciosa, de hacer lo mínimo, bueno, pues desperdicia oportunidades para crear valor público. Entonces, tampoco puede ser fija porque el apoyo político y las circunstancias cambian continuamente. Por ejemplo, en el gobierno, un gobierno en Ecuador hace un par de décadas, del ingeniero Febres Cordero, le tocó un terremoto como al año de gobierno, ha sido un gran terremoto en Ecuador, un terremoto enorme que causó un daño enorme en el oleoducto, por ejemplo, de exportación, que hizo un daño económico tremendo y redujo significativamente no solo los recursos de la economía, sino los recursos del gobierno y surgieron necesidades muy fuertes de recursos para la reconstrucción. Y el gobierno trató de mantener su agenda original. Fue imposible. Y esto causó un enorme debilitamiento de la gestión porque no tuvo la capacidad de recomponer la agenda. No la puede tener fija. ¿Por qué? El terremoto le cambió fundamentalmente. Ahora, cuando vino el COVID-19, a muchos gobernantes les afectó severamente y muchos trataron de mantener una agenda original y se quedaron con un montón de iniciativas inconclusas y gran desperdicio de recursos. Ahora, la entidad tiene que enfocarse en la agenda. El problema estratégico de una entidad pública no es cómo capturar el mercado, ya vimos que no se trata de eso, sino cuál va a ser la oferta de valor público que va a producir. ¿Cuánto valor público voy a hacer? ¿En qué consiste? ¿A quién se lo voy a entregar? Si la entidad no se enfoca y se especializa en aquellas tareas claves de valor público para las cuales está autorizada por ley
y tiene las capacidades destacadas para hacerlo, o puede desarrollarlas y avanzarlas, entonces la creación de valor público va a ser muy poco satisfactoria. Ahora, el otro tema es el apoyo político. Ya hablamos de la agenda, el apoyo político de la entidad. Ahora, este es el principal habilitador de la agenda porque va a determinar si tienen el apoyo requerido para llevar a cabo la agenda, particularmente para obtener los recursos para ejecutarla y la autorización para hacerla. Cada componente de la agenda de una entidad pública puede ser un generador neto de apoyo político o un consumidor neto de apoyo político. ¿Qué es un generador neto de apoyo político? Un generador neto de apoyo político es, por ejemplo, inversión pública, gasto público. Eso genera mucha simpatía, es muy atractivo para muchos y tiende a producirle mucho apoyo político del sector empresarial y de los sectores que benefician con ese gasto público. Un consumidor neto de apoyo político es un recorte presupuestario, una reforma profunda del Estado. Por ejemplo, en este momento, el presidente Milei, el presidente electo Milei, que en pocos días será el presidente en ejercicio a partir del 10 de diciembre, tiene una agenda muy cargada de puntos de agenda consumidores netos de apoyo político. Y va a requerir o tener mucho apoyo político o balancear su agenda con componentes que le creen apoyo político para poder gastarlo en aquellos que le van a consumir apoyo de manera significativa. Porque si solo hace actividades, si llena su agenda de actividades que son consumidoras netas de apoyo político, puede llegar a tener un debilitamiento muy fuerte de su gestión. Entonces, una gestión empieza con un apoyo político inicial, digamos en el caso del presidente Milei, el apoyo político electoral es muy fuerte, el apoyo político organizado es mucho más débil y va aumentando o disminuyendo según los resultados de su gestión. Entonces, van a estar muy pendientes de lo que hace el presidente Milei y puede empezar a ganar apoyo político con ciertas acciones inmediatas que ayuden a frenar las deformaciones terribles que ha tenido la economía Argentina bajo el gobierno anterior y generen una enorme confianza y disposición de la gente a tragar algunas pastillas amargas con tal de poner en orden las finanzas públicas, con tal de reducir la inflación, etc. Entonces, va a tener que hacer combinaciones muy importantes en su agenda para lograr mantener un razonable apoyo político que le permita hacer negociaciones valiosas para impulsar su agenda. Y, obviamente, puede haber variaciones fuertes de capital político en plazos cortos. Cuando una acción gubernamental es exitosa, eleva mucho el capital político del gobernante. Cuando no lo es, la derrumba. Por ejemplo, la derrota de Argentina con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas en los años 80 debilitó y llevó a la bancarrota política al gobierno militar de entonces. En un gobierno civil, por ejemplo, el gobierno de Yamil Madoua en Ecuador, que hizo una paquete de reformas muy importante en Ecuador hace unos años, tuvo que renunciar por la oposición gigantesca que hubo, que arrasó con su capital político. De manera que tiene que ser cuidado y el propósito no es maximizar el apoyo político, pero sí tener suficiente apoyo, porque el apoyo político es como la liquidez de la operación. El tercer elemento que no habíamos mencionado es la capacidad operativa de la entidad o de la institución y de su entorno de cooperación. ¿A qué nos referimos? Es el medio a través del cual la entidad o el gobierno espera llevar a cabo las actividades previstas en la agenda. Y en la práctica, sobre todo en países en desarrollo, las limitaciones en capacidad operativa son muy numerosas. Y a diferencia del apoyo político, que puede variar mucho en corto plazo, subir o bajar, la capacidad operativa cambia más bien gradualmente y tiende a cambiar a largo plazo. Y los incrementos en capacidad operativa requieren grandes inversiones de recursos. ¿Y en qué consiste? ¿Qué compone la capacidad operativa? Recursos financieros, procesos internos claves,
capacidades del personal y sistemas de información y de apoyo a la gestión. Por ejemplo, si uno examina en el gobierno, en lo que recibe el presidente Milei, recibe una capacidad operativa muy mermada por muy pocos, muy escasos recursos financieros y tal vez en muchos casos negativos. Probablemente gran cantidad de los procesos internos claves deben ser de baja calidad y baja eficiencia y muy afectados por favoritismo y corrupción. En capacidades del personal va a tener que poder discriminar a aquellos que realmente están bien calificados y él espera hacerlo de los que son supernumerarios o no están calificados para sus tareas. Y en sistemas de información, apoyo a la gestión, probablemente habría que hacer inversiones importantes en base a lo que el gobierno está pensando en su renovación. El cuarto elemento del problema estratégico es el orden y grado de ejecución de la agenda. Un gobierno debe poder secuenciar la agenda para poder mantener el capital político todo el tiempo y pueda lograr la mayor ejecución de la agenda. Entonces, diferentes componentes de agenda tienen diferente prioridad sustantiva por el valor público que crean, diferente impacto sobre apoyo político, hay generadores netos y hay consumidores netos, y diferente uso de capacidades operativas que son bastante escasas y no solamente los recursos financieros. Entonces, hay componentes de agenda que son muy importantes por el valor público que crean, pero muy costosos por el apoyo político que pierden o muy costosos por la gran cantidad de capacidad operativa que requiere o la escasez de recursos claves para llevarlo a cabo. Entonces, esto nos lleva a la visión de triángulo estratégico. Arriba está el propósito del gobierno, crear el bienestar colectivo para el país. En el caso, por ejemplo, actual de Argentina, está definido por el gobierno en este momento como reducción y eliminación de la inflación, reactivación del crecimiento, mejora en las condiciones de seguridad ciudadana, apoyo al sector productivo nacional y eliminación de las castas, de la casta que se ha enquilosado en el Estado argentino. Ese es el valor público que quiere crear. Luego, esta es la meta, pero acá está un condicionante de la meta. Para lograr este valor público, este bienestar para la sociedad, yo requiero suficiente apoyo político en el entorno autorizante que me da recursos para hacer estas tareas, porque si no me van a limitar mucho. Entonces, acá la tarea es cómo planteo y cómo atraigo suficiente apoyo político en el entorno autorizante y sobre los actores que inciden en el entorno autorizante para que me den la autoridad y los recursos para llevar a cabo las tareas de creación de valor público. Pero esto se hace mediante la capacidad operativa. Si yo recibo aquí la autorización y los recursos para llevar a cabo la tarea, necesito contar con todos los medios organizados dentro del aparato estatal para llevar a cabo todos los componentes de agenda necesarios para la creación de valor. Entonces, el conjunto es lo que se denomina el triángulo estratégico de la creación de valor público. El propósito está acá. Un gran habilitador es este y otro gran, y la forma de operar y la capacidad está acá. Esta esquina es la esquina de las políticas públicas, public policy, qué queremos hacer y por qué. Esta esquina es la del political analysis, análisis político, equilibrio político, apoyo y oposición. Y esta es la de la administración pública, la capacidad de los procesos, la gente, los sistemas para poder hacer la tarea. Entonces tenemos el triángulo estratégico, combina todo el área de políticas públicas con todo el área de ciencia política para lograr el apoyo político, con toda el área de administración pública para llevar a cabo las tareas. Veamos resultados de una agenda global desequilibrada.
Digamos que la agenda de gobierno, así agregada, muestra que vamos a producir vamos a ir muy bien en valor público. Sí, señor, lo vamos a hacer. Y tenemos suficiente apoyo político, pero no contamos con la capacidad operativa. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo me apoya, a todo el mundo le gusta, le va a servir mucho, pero no lo podemos hacer. ¿Qué tenemos? Lo que llamaríamos populismo retórico. Mucha cháchara, se habla mucho y se produce poco porque no tenemos capacidad operativa para hacerlo. Entonces hay desperdicio de recursos, etcétera, y no produce nada. Veamos otro caso. En realidad, esto crea mucho valor público. Es realmente muy bueno para el bienestar de la población. Y tengo capacidad para hacerlo. Pero hay una oposición feroz, terrible, terrible, y no voy a tener el apoyo político necesario para que me aprueben lo que quiero hacer. ¿Cuál va a ser? Bueno, un gobierno débil e inestable. Me golpea, me frena, me frena. A Miguel Ángel Rodríguez en Costa Rica, este fue el caso de Miguel Ángel Rodríguez, con la apertura en el año 2001, quería una apertura del mercado de telecomunicaciones, que estaba en poder de una entidad, de un monopolio estatal, creaba mucho valor público y estaba ordenado y podía mejorarse y podía hacerse muy bien y el gobierno tenía cómo hacerlo, pero había una oposición gigantesca en el Congreso y en la ciudadanía movilizada por el Instituto Costarricense de Electricidad en ese entonces para frenar la apertura de la competencia en el mercado telefónico. Hicieron una gran marcha, movilizaron gran cantidad de calle, movilizaron la calle e hicieron que el Congreso diera marcha atrás en la ley que autorizaba la apertura de las comunicaciones y el gobierno quedó profundamente debilitado. De ahí en adelante estuvo muy limitada la capacidad de agenda del gobernante, casi que el resto del periodo lo hizo a lo que llaman nadadito de perro. Luego, otra que podríamos tener. Digamos que esto no hace bien a la población. En realidad, esta es una agenda dañina. Esto es dañino para la población. Pero la gente no lo sabe o no lo entiende y lo apoya. Y además, el gobierno lo puede hacer, tiene cómo hacerlo, tiene la capacidad para hacerlo. ¿Qué va a ocurrir? Lo va a hacer, pero va a hacer daño. Entonces tenemos una entidad o un gobierno eficaz y dañino. Aquí tenemos a alguien como Adolfo Hitler, como José Stalin, como algunos gobiernos populistas terribles por ejemplo, el gobierno de Venezuela está muy fuertemente acá, no crea valor público, pero tiene el apoyo político y lo mantiene, y tiene la capacidad para hacerlo, está haciendo un enorme daño a su ciudadanía, terrible daño está haciendo. Y este caso es el peor porque puede permanecer mucho tiempo. En estos normalmente se frena, pero aquí va a dar para mucho rato. Entonces, la idea es que tengamos bien de valor público, bien de apoyo político, o sea, máximo valor público que podamos, suficiente apoyo político para tener la liquidez para hacer la tarea y el mejor uso de la capacidad operativa, porque en la medida en que use bien la capacidad operativa, tiene un efecto virtuoso que es capacidad operativa que se aplica bien, va creciendo porque aprendo a hacer mejor las tareas. Y entonces, a medida que opero bien con mi capacidad operativa, genero mayor capacidad para crear mayor valor público y esto me puede generar mayor apoyo político y es un círculo virtuoso el que logro establecer allí. Ahora, ¿cuáles son los componentes proactivos de la agenda de un gobierno, de una entidad pública? El más importante es la agenda estratégica de valor público, que son los componentes que buscan alto valor público. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Milei, el futuro gobierno de Milei, serían aquellos que buscan derrotar a la inflación, mejorar las condiciones de seguridad, principalmente de su agenda, la inflación, la seguridad, la renegociación de deuda y el logro de recursos financieros frescos para poder reactivar y evitar y poderle trasladar el costo del ajuste a lo que denomina
los políticos o la casta política del gobierno anterior. Ahora, esa es la agenda estratégica de valor público. Hay otra agenda estratégica que se puede llamar de apoyo político, que serían aquellos componentes que se hacen porque dan un alto aporte al apoyo político, aunque no creen tanto valor público, que en valor público no lo destruyen, pero no crean tanto valor público, pero me generan suficiente o importante apoyo político, y esto se hace para lograr, sobre todo si estoy consumiendo mucho apoyo político en estas componentes, poder equilibrar acá. Y finalmente, la agenda de fortalecimiento, que son aquellas actividades que se incluyen para incrementar las capacidades claves para crear valor público en el futuro. Uno esperaría que en los primeros años hay un esfuerzo muy grande en creación en la agenda estratégica de valor público y de apoyo político, y más hacia adelante, a medida, por ejemplo, en el caso de Milei, vaya entrando a la agenda de fortalecimiento, que le llevaría un poco más de tiempo, pero que puede ser el resultado de una buena operación en la agenda estratégica de valor público y la de apoyo político. Esta va a ir produciendo, como resultado de aquellas, pero inicialmente tiene muy limitados recursos para impulsar esto allí. Ahora, ¿cuáles son los componentes ya no proactivos, sino inerciales? Lo que se llama en la agenda de mantenimiento. Son componentes en áreas no prioritarias que hay que mantener por requisitos legales o por expectativas sociales muy fuertes que no se pueden cortar de entrada. Y en la agenda de reducción son componentes en áreas de poca creación de valor público o destrucción de valor público que deben ser reducidas o eliminadas muy pronto. En este momento, el gobierno de Milei tiene una agenda de reducción muy grande, muy importante, y en la medida en que la pueda ejecutar y liberar recursos para las agendas proactivas, sobre todo la declaración de valor público, va a tener resultados muy positivos. Entonces, debe enfocarse en examinar cuáles son estos para hacer recortes muy fuertes, esa es su agenda de reducción, y moverse hacia las agendas proactivas, la de valor público principalmente, y puede ser algunas de apoyo y también de fortalecimiento. Tomar recursos de la agenda de reducción y trasladarlos a la agenda de fortalecimiento de componentes que quiere fortalecer. Bien. Ahora, la capacidad de iniciativa por parte de un gobierno, de iniciativa propia por parte de una entidad o de un gobierno, va a estar relacionado con la importancia relativa de los recursos que uso en componentes proactivos comparados con los recursos que uso en componentes inerciales. Y en la medida en que recorte los componentes inerciales, voy a aumentar la capacidad de iniciativa propia y la capacidad de impulsar agenda, reducir los inerciales y aumentar mucho los proactivos. Entonces, la evolución de capacidad para llevar a cabo una agenda propia y generadora de valor público varía a lo largo del tiempo según el resultado de la gestión, lo que a su vez va a influir en mayor o menor apoyo político a la gestión, en mayor o menor incremento de la capacidad operativa, y esto puede incrementarse mucho, esta capacidad, o puede mantenerse o puede reducirse y desaparecer. Y el reto de un gobierno como el de Milei es ir aumentando esa capacidad para agenda propia, con resultados excelentes en su tarea, que le incrementen el apoyo político, que le permitan aumentar su capacidad operativa y que entre estos dos le permitan una gran creación de valor público a lo largo de su gestión. ¿Cómo proceder en la práctica? Bueno, va a tener que identificar los componentes posibles de la agenda, clasificar cada componente según los 3 criterios, seleccionar la agenda estratégica de valor público y evaluar el resultado agregado, seleccionar la agenda estratégica de apoyo político y ver qué pasa allí, seleccionar la agenda de fortalecimiento y luego incorporar la de mantenimiento y elaborar la de reducción. En el caso de Milei, esta se vuelve muy importante porque le va a dar recursos para estas dos. Bien. Entonces, finalmente, va a crear un paquete y una secuencia de acciones que le permitan a lo largo de su periodo maximizar la creación de valor público en las prioridades que el gobierno
ha propuesto a la ciudadanía y que tiene en mente que va a crear ese nuevo Estado democrático que quiere crear, y manteniendo suficiente apoyo político para tener los recursos, la autoridad y los recursos para hacer esta tarea, y maximizando e incrementando la capacidad operativa, que es la que le permite llevar a cabo las tareas. ¿Cuál es la guía? Por ejemplo, una guía para el seguimiento de la estrategia. Bueno, uno puede usar lo que se llama el cuadro de mando integral o Balance Scorecard para entidades públicas, que simplemente tiene la dimensión de valor público. Los que conozcan el cuadro de mando integral o Balance Scorecard entenderán perfectamente esto. Tengo la dimensión de valor público, que es lo que quiero lograr. La dimensión de apoyo de apoyo político, que es un habilitante, y la dimensión financiera, que está como de soporte estos dos, y dimensión de procesos internos, que es toda la operación, y de aprendizaje y crecimiento, donde estos dos, en realidad, todos estos tres grandes de abajo son los de la capacidad operativa. Todos estos tres son la capacidad operativa, este es el apoyo político y este es el valor público. Y la capacidad operativa está dada por la dimensión financiera, los procesos internos y todo el área de aprendizaje y crecimiento. Y sobre esto hay literatura muy valiosa para ayudar en el seguimiento, la guía para el seguimiento de la estrategia. Bien, esto era lo que les quería presentar hoy y que espero que haya sido de interés para todos ustedes. Muchas gracias.